Darte gracias una vez más por traernos a este lugar para poder meditar en ti, para poder contemplarte, para poder, Señor, en esta hora oír tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia tú vengas a este lugar con tu Espíritu Santo, Padre. Danos ojos para ver, danos oídos para oír. Señor, ayúdanos a mirarte a ti en esta hora. Realmente confesamos, Padre, abiertamente y con toda confianza que no es con ejército ni con espada, es con tu Espíritu, Señor. Por eso queremos pedirte como iglesia, como familia de la fe en este lugar, que tú has congregado, Señor, que tú nos visites en esta mañana. No tenemos mayor necesidad que encontrarnos contigo, ni tenemos mayor deseo de poder contemplar, Jesús, tu rostro y tu gloria. Señor, y verdaderamente, si tú nos haces libres, somos libres. Por eso queremos pedirte que eso ocurra en esta mañana, Señor, que tú nos des la gracia de experimentar la libertad que hay en ti, Señor, la gracia que hay en ti, y ese poder extraordinario que se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, queremos ver eso. Desglosa tu poder, Señor, en medio de tu iglesia, en la medida en la que meditamos en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este sermón tengo solamente una tesis que quiero defender y es la siguiente. Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente conquistó el perdón de nuestros pecados, sino que también nos dio poder para vivir en santidad. Eso es lo único, básicamente esa es la tesis del sermón de hoy. Quiero decir, el perdón de pecados es la mitad, por decirlo de algún modo, de lo que Cristo ha conquistado a favor de su pueblo en la cruz. Jesús nos perdona, nos reconcilia con Dios, pero Él hace mucho más que eso. Él no hace menos que eso, pero Él hace mucho más que eso. Él nos da poder para vivir en santidad. Venid conmigo, ¿os acordáis el último sermón cuando aquel paralítico estaba descendiendo del techo? Lo estaban bajando los cuatro en medio de aquella habitación en la que Jesús estaba compartiendo. Cuando Jesús le mira, le ve, le dice, lo primero que le dice es: hijo, hombre, Lucas, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que Él le dice, tus pecados te son perdonados, pero no se queda ahí. Eso es lo primero que Él hace en nuestras vidas siempre. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, lo primero que Él hace es darnos perdón y reconciliación con Dios. Pero lo segundo que Él le dice es lo siguiente: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por lo tanto, junto con el perdón hay poder, las dos cosas. En efecto, Jesús las une afirmando que la evidencia del perdón es el poder. Él dice, mira, para demostrar que yo tengo autoridad, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Por lo tanto, utilizándolo a modo de símil, la vida de santidad, el poder para vivir en santidad, es la evidencia irrefutable del perdón de Cristo en la vida de una persona. Amén. Eso es lo que quiero hoy compartir, el poder para vivir en santidad como evidencia irrefutable del perdón de Cristo, de nuestra reconciliación con Dios, pero lo quiero hacer de un modo teológico hoy. Así que hoy vamos a tener una porción teológica en esta mañana en Romanos capítulo 6. Quiero animaros a ir a Romanos capítulo 6, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 11 y vamos a estar meditando en cómo el apóstol Pablo nos habla del poder para vivir en santidad en estos 11 versículos. Romanos 6, del 1 al 14. Dije 1 a 11, pero es 1 a 14. Romanos 6, del 1 al 14, dice así la palabra del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, hermanos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí la lectura bíblica. Queridos hermanos, siempre que nosotros predicamos de manera fiel el Evangelio tal y cual se nos presenta en la Biblia, en la Escritura, en la cruz de Cristo, siempre surge esta pregunta. Cuando tú predicas de manera fiel el Evangelio de la gracia, el Evangelio que es en Cristo Jesús, la salvación que se nos otorga en Él, siempre surge la pregunta que el apóstol Pablo va a plantear en el versículo 1 del capítulo 6. Mirad qué pregunta interesante. Pablo dice, ¿qué pues? Él acaba de exponer la salvación por gracia que es en Cristo, y la pregunta que él va a responder, que siempre surge, es esta. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanos, de buenas a primeras, digamos que la predicación fiel del mensaje del Evangelio, cuando puesto en evidencia la gracia del Señor, siempre hace que esto surja. Debe surgir. ¿Ok? Pablo lo sabía. Por eso en el libro por excelencia de toda la Biblia, donde se proclama la verdad del Evangelio, que es la epístola del apóstol Pablo a los romanos, él tiene que responder a esta pregunta. Hermanos, nosotros creemos que la salvación es por gracia. Amén. Pero nosotros no solamente creemos que la gracia es necesaria para la salvación, nosotros proclamamos de manera rotunda que la gracia es suficiente. Hermano, la gracia no es solamente necesaria, ella es suficiente. Ella no solamente construye la mitad del puente, ella lo construye el puente entero. En función a lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido completamente perdonados. Y no solamente eso, una vez nosotros depositamos nuestra confianza en Él, la Escritura nos dice que en unión con Jesucristo, fíjate qué increíble, su justicia perfecta, completa e inamovible en la vida del creyente descansa, es puesta sobre Él. Hermano, de modo que todos los días de su vida, sea cual sea su condición subjetiva, en función a la obra de Cristo y a su intercesión a la diestra del Padre, el creyente es justo delante de Dios. La gracia es sobre él. ¿Por qué? Porque no es una realidad subjetiva. ¿Por qué? Porque no es una realidad que se ancla en la disposición del creyente. ¿Por qué? Porque la justicia del creyente es Cristo, ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos enseña que la gracia no es solamente necesaria, ella es suficiente. Ella es el A, B, C, D, F hasta la Z de nuestra salvación. Somos salvos por gracia. Como dice el apóstol Juan, porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué, hermano? Gracia sobre gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Hermano, eso es lo que nos da seguridad como creyentes. Amén. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Nosotros nos levantamos todos los días de nuestra vida sabiendo que antes de dar el primer paso para salir de la cama, la sonrisa del Padre está sobre nosotros, su perdón es sobre nosotros, nos va a acompañar una justicia perfecta hasta el final del día y hasta el final de todos nuestros días. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Pero claro, cuando creemos en esta realidad, y esta era una de las grandes dificultades de los reformadores cuando empezaron a proclamar la justicia, la fe, la gracia del Evangelio, en aquella salvación de gracia y obras que caracterizaba el medioevo del catolicismo, la mayor dificultad que ellos tenían era con esta pregunta que surge aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Quiero decir, si somos salvos por gracia, si es una salvación inamovible, si es firme para siempre, si no depende del buen hacer del creyente, sino de Cristo a la diestra del Padre, ¿acaso no podemos, dice Pablo,
seguir viviendo, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y ahora el apóstol Pablo nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Versículo 2. El apóstol Pablo nos dice, de manera categórica, contundente y rotunda, él dice que, hermanos, en ninguna manera. Wow. Yo no sé, yo me imagino a Pablo como alguien lleno del Espíritu Santo y con mucho... Yo me imagino cuando le pide a Tercio, que está escribiendo, ¿no? Está escribiendo mientras Pablo le dicta esta epístola. Me imagino a Pablo diciéndole, de ninguna manera, ¿no? Bien así, ¿no? Bien firme, bien rotundo, contundente. Es como si, ¡qué absurdo! ¿No? Pero no qué absurdo porque el hombre no pueda pensar en esos términos. Pablo sabe que los hombres pueden pensar en esos términos. Pablo sabe que este tipo de engaño ha acompañado a la iglesia, en efecto, hasta el día de hoy. Y hay mucha gente que se aprovecha del Evangelio de la gracia para vivir en la práctica del pecado. Pablo sabe que eso es así. Pero Pablo nos va a decir de manera categórica y rotunda que aquel que de verdad ha experimentado la gracia del Evangelio bajo ningún concepto vivirá de ese modo. Por eso, él no titubea en decir de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora Pablo va a poner sobre la mesa una verdad objetiva y absoluta referente a todo verdadero hijo de Dios. Hemos muerto al pecado. Él no está hablando de algo subjetivo, de algo que vendrá en el futuro. Él está hablando de una realidad que concierne a todo verdadero creyente, a todo aquel que está bajo la gracia y el perdón de Dios. Pablo te está diciendo en esta mañana, has muerto al pecado. No puedes vivir en él porque has muerto a él. En función a la obra del Señor, y lo vamos a ver ahora. Pablo va a decir, todo verdadero hijo de Dios, le ha pasado algo. Ha muerto al pecado. Pero claro, eso hace con que surjan una serie de preguntas en nuestra mente, ¿no es verdad? ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Quiero decir, Pablo en el versículo 2 nos va a decir, bueno, el verdadero creyente no vive en la práctica del pecado y no lo puede hacer bajo ningún concepto porque hay algo real referente a su vida y es que él ha muerto al pecado, ha muerto al dominio del pecado, ha muerto a esa realidad. Bueno, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo? Explícamelo. Y ahora, Pablo va a entrar, a partir del versículo 2 y 3 y en adelante, en la doctrina más importante para la vida del creyente, la doctrina cardinal del Nuevo Testamento referente a la vida cristiana, aquella que estaba más unida al corazón de Pablo, la doctrina, hermanos, de nuestra unión con Cristo. Si tú me preguntases qué es lo más importante para el creyente, yo te diría lo más importante para el creyente, para que él pueda vivir la vida cristiana de manera eficaz y vigorosa, es entender esta gloriosa verdad de nuestra unión con Jesucristo. Y Pablo va a hablar de la santificación y de nuestro poder para vivir en santidad y el poder que se nos imprime para vencer al pecado y para obedecer al Padre en función de esa gloriosa realidad de nuestra unión con Cristo. Pablo nos va a decir, mira, tú no puedes vivir en la práctica del pecado porque una vez has puesto tu fe en Él, unido a Él, no solamente, hermano, has sido vestido de su justicia, sino que has sido injertado en la vida que fluye de Cristo. Pablo va a utilizar dos metáforas o dos analogías para hablar de nuestra unión con Cristo. Versículo 3, él va a hablar del bautismo. Versículo 3, él va a hablar del bautismo. Esa es la primera imagen que Pablo va a usar para hablar de esta extraordinaria doctrina de nuestra unión con Cristo. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí está la imagen, el bautismo como unión con Cristo. ¿Ok? Y la segunda imagen que Pablo va a usar para hablar de nuestra unión con Cristo la vemos en el versículo 5, cuando Pablo nos habla de la imagen de un injerto, de una rama seca que es implantada en una rama vigorosa, en una rama de la que fluye vida. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él. Así que aquí están las dos imágenes. Pablo habla por un lado del bautismo, la imagen de nuestra muerte y resurrección con Él. Y en segundo lugar, Pablo va a decir, mira, tú como una rama seca que te estaba muriendo en la realidad del pecado, has sido injertado en una rama vital y vigorosa
que es Jesucristo, de modo que la vida que fluye de Él y la gracia que fluye de Él ahora hacen parte de ti, están operando en tu vida. Hermano, el creyente es alguien que ha sido unido, y déjame usar esta palabra, ¿vale? Voy a utilizar dos palabras difíciles, ¿ok? Pero venid conmigo en ellas. Él ha sido unido a Cristo de dos maneras. La primera es legal, y eso tiene que ver con la justicia del Hijo. Hemos sido legalmente unidos a Cristo, de modo que, a modo judicial, la justicia del Hijo se nos computa como nuestra. Ahora estamos en un tribunal, ¿ok? Y objetivamente el juez nos dice, ok, en función a la obra de Cristo, yo te declaro justo legalmente. Eso es algo externo, objetivo, inamovible. No tiene nada que ver con tu condición subjetiva. Tiene que ver con la obra de Cristo. Has sido unido legalmente a Cristo. De modo que Él es tu representante a la diestra del Padre. Y esa es la garantía de tu salvación. Pero cuando tú depositas tu fe en Él, tú no eres solamente unido legalmente a Él. Tú eres unido vitalmente a Él. O, voy a usar una palabra peligrosa ahora, pero a mí me gusta, místicamente a Él, espiritualmente a Él. Quiere decir, no solamente se te une en términos legales y se dice algo externo sobre ti, ahora de algún modo la vida de Cristo se te mete dentro. La imagen es la imagen de esa rama, vuelvo a ella, la rama seca que es unida vitalmente a la vid. De modo que no solamente se te imputa la justicia de Cristo, es que se te mete dentro. Por un lado se te justifica externamente con una justicia perfecta, pero por otro esa santidad empieza a operar desde adentro en tu alma. El apóstol Pablo nos va a decir, el creyente es incapaz de vivir en la práctica del pecado porque ha sido unido vitalmente a Cristo, místicamente a Cristo, porque Él es un partícipe de la vida de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Antes estábamos unidos a una rama seca que se llamaba Adán. Heredamos su culpa, heredamos su corrupción, pero se nos ha arrancado de ese pacto de muerte y se nos ha introducido a un nuevo Adán, a un nuevo representante, a alguien cuya justicia legal nos viste perfectamente y cuya vida eficaz empieza a transformar nuestros corazones. Bendito nuevo Adán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mejor fiador, mucho mejor pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido unidos, nos va a decir aquí el apóstol Pablo, hemos sido unidos a Cristo. ¿En qué hemos sido unidos? Pues nada, Pablo va a decir que hemos sido unidos en su muerte y en su resurrección, en ambas realidades. Y quiero meditar brevemente en cada una de ellas. Hemos sido unidos en su muerte, en primer lugar, y hemos sido unidos en su resurrección. ¿Ok? Mirad esto, qué lindo, qué buen sermón para la mesa del Señor, ¿no es verdad? Unidos a Cristo en su muerte, unidos a Cristo en su resurrección. En primer lugar, hemos sido unidos a Cristo en su muerte, versículos 5 al 7. Dice el texto, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Hablaremos de eso más adelante. Y ahora, ¿qué significa haber sido unidos a Cristo en su muerte? Versículo 6 lo va a decir, dice, sabiendo esto, realidad objetiva, inamovible, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz, el viejo hombre, el viejo Adán, murió en aquel lugar con Él. La naturaleza rebelde del creyente murió en aquel lugar con Él. Hermano, por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, Él no solamente está pagando el precio de nuestra culpa, Él está haciendo morir la naturaleza rebelde que antes nos dominaba. El viejo hombre es el viejo Adán, es el hombre rebelde, es aquel que se levanta todas las mañanas, pues eso, con un corazón orgulloso, ¿no? Rebelde. ¿Okay? Pablo está diciendo, en aquel lugar, en aquella cruz, ese viejo principio de rebelión que dominaba nuestras vidas murió con Jesucristo. Murió con Jesucristo. ¿Para qué? Sigue diciendo Pablo, mirad qué interesante. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es una frase difícil en la Reina Valera. Prefiero traducirla de la siguiente manera. Mirad, para que
para que el pecado que sigue residiendo en nuestros cuerpos sea hecho ineficaz. En efecto, la palabra destruido aquí no es una buena traducción. Mejores traducciones son, por ejemplo, cuando dice sea reducido a impotencia o hecho ineficaz. Por lo tanto, Pablo está diciendo, mira, nosotros hemos sido unidos a la muerte de Cristo. De modo que el viejo Adán recibió ya un golpe de muerte y ya no nos domina. ¿Para qué? Para que el pecado que sigue residiendo en nuestros miembros, porque hermano, sigue habiendo pecado en nuestras vidas, ¿sí o no? Oh, hermano, todos los días. ¿No es verdad? Como decía Lutero, dice en el bautismo, dice el Adán se ahogó, pero no del todo. No, habría que dejarlo un rato más allá abajo, ¿no? Yo a veces he pensado en hacer eso, sería todo más rápido, pero no creo que... Es broma. El viejo Adán, ¿sabes? No recibe un golpe de muerte, pero no es definitivo. El definitivo vendrá en la gloria. Es definitivo, no es completo. No es completo. ¿Okay? ¿Me habéis entendido? Sí, es que mi mente, ¿sabes cómo fue? ¿Ok? Entonces Pablo dice, mira, el viejo Adán en la cruz recibió un golpe de muerte para que el pecado que sigue residiendo en nuestros miembros ya no nos domine, sea hecho ineficaz, no tenga fuerza, yo sea capaz de vencerlo al luchar en contra de él. Hermano, gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. El Señor nos cambia de manera dramática, hermanos, de tal manera que podemos ahora vencer y luchar contra la realidad del pecado. En cierta ocasión se cuenta de Agustín que se le acercó una joven amante de sus tiempos anteriores a su conversión y se acerca a él y le dice a Agustín, Agustín, soy yo. Agustín entonces la mira y le dice, pero ya no soy yo. Ya no soy yo. Está bien, tú eres la misma, pero yo no. Yo no. El viejo Adán murió. De modo que ya no soy un esclavo de las pasiones que antes me empujaban a la miseria y al pecado y me apartaban de Dios. Hemos sido unidos a Él en su muerte. Amén. Así que cuando el viejo, los residuos de pecado se levanten en contra de tu alma, una y otra vez recuerda, el viejo Adán murió en esa cruz para que el pecado que todavía reside en mi cuerpo sea hecho ineficaz, sea reducido a impotencia, sea vencido en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, pero no solamente hemos sido unidos a Cristo en su muerte, la palabra del Señor también dice que hemos sido unidos a Él en su resurrección. Versículos 4 y 5 dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 9 sigue diciendo, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Ok? La paga del pecado es la muerte. Cristo ya murió, resucitó, el pecado ya no tiene nada más que decirle. Se acabó. Porque en cuanto murió, dice versículo 10, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora versículo 11, hermanos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, decir que hemos sido unidos a Cristo en su muerte implica que el viejo hombre murió en aquel lugar con Él, de modo que ya no somos esclavos de una naturaleza rebelde y contraria al Señor. Pero decir que hemos sido unidos a Cristo en su resurrección implica también que ahora el poder de su resurrección está obrando en nuestras vidas. Y el poder de la resurrección es el poder para vivir en santidad. ¿Sabes? Tal vez una de las verdades bíblicas más bellas en el diario vivir del creyente es que Cristo no solamente demanda de nosotros aquello que es agradable al Padre, Él nos pone fuerzas para que podamos hacer aquello que Él de nosotros demanda. Cristo nunca demanda algo que Él no esté dispuesto y propenso a otorgar, a darnos. Cuando el Señor mira a aquel hombre de la mano seca,
le dice, extiende tu mano. Es verdad, el hombre tenía que extender la mano, pero con la palabra del Señor, con el mandamiento, viene el poder para que él pueda obedecer. Me podrás decir en términos prácticos, pastor, eso hace con que la lucha por la santidad sea fácil. No, bajo ningún concepto, es duro. A veces extender la mano no es fácil, pero no porque no haya poder, es porque tenemos que crecer. Crecer en fe, en confianza, en cercanía al Señor. Pero la verdad bíblica es que el poder de la resurrección en la vida del creyente ya está operando. Y es el poder que nos impulsa a vivir en santidad. Es un poder que se manifiesta a partir de una contrición sincera de espíritu, que despierta una conciencia de pecado saludable, que promueve nuevos deseos de santidad en la vida del creyente, que nos empuja a buscar las cosas de Dios. A veces, tan profunda es la agonía del creyente, que él es muy consciente de que la única razón por la que sigue de pie un día más es porque hay un poder sobrenatural que le está sosteniendo. Hay días en los que tú dices, solo hay una explicación para que yo siga adelante. Alguien me está sosteniendo. ¿Sabes quién es, hermano? Es el que ha resucitado de entre los muertos para darte vida. Bendito sea su santo nombre. Sí, a veces el poder de la resurrección se experimenta cuando más muertos estamos, cuanto más quebrantados estamos, cuando el poder del pecado se hace más fuerte, cuando se levanta con mayor dureza. En esos momentos el poder de la resurrección viene a nuestro auxilio para empujarnos a orar, a ir a la palabra. Y tú te ves como un milagro andante, diciendo, ¿pero qué hago leyendo la Biblia? Si todo parece que todo mi ser me empuja al contrario, ¿cómo es posible? Que aquí esté arrepintiéndome, llorando el poder de la resurrección, hermano. El poder de una nueva vida que opera en mí. El otro día estaba hablando con un hermano en la fe y me decía, pastor, tengo un problema. Antes podía vivir en esta forma, esta práctica del pecado sin más, y ahora soy incapaz de hacerlo. Le digo, santo problema, hermano, has nacido de nuevo. Has sido unido al Hijo. Dice, ya no puedo, antes lo hacía y no me sentía mal, pero ahora, claro, ahora hay el poder de la resurrección que está aguijoneando tu conciencia y diciéndote, hijo, sal de ahí, arrepiéntete, vuelve a mí, anda en la senda de la obediencia. Cuando una y otra vez, el poder de la resurrección. Y es a partir de esta nueva vida que Cristo nos otorga, que somos llamados a militar contra el pecado y a vivir para Dios. Por eso, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo nos llama a la lucha. Él dice, no reine, dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En nuestro cuerpo va a seguir influenciando el pecado, pero Pablo nos dice, no lo deje reinar. No lo deje reinar, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pasiones desordenadas. El pecado va a despertar pasiones desordenadas en tu alma. Bueno, dice Pablo, no lo dejes reinar, no lo dejes, no lo obedezcas, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermanos, todos los días, como tantas veces he predicado, distintas formas de pasiones desordenadas se van a levantar en nuestras almas. En cada uno de nosotros es distinta. Algunos van a experimentar orgullo, envidia, incredulidad, lujuria, fornicación. Hay distintas formas de pecado, se van a despertar en el alma de cada uno de nosotros. Es inevitable. Pero Pablo nos dice, no lo dejes reinar. Si estás unido a Cristo, no dejes que reine, no le obedezca, hermano. Te va a ser un fastidio. Dirás, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no has llegado a la gloria. Y no se te promete otra cosa en el Evangelio, hermano. No se te promete. Pero sí se te promete el poder de la resurrección para que no lo dejes reinar, para que no lo obedezcas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus pasiones desordenadas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo, a la práctica del pecado como instrumento de iniquidad. Sino al contrario, dice Pablo, dice el Espíritu por Pablo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como lo que sois. ¿Y qué sois? Vivos de entre los muertos. Eso es lo que soy. Sois vivos entre los muertos. A mí me encanta el modo en el que la Biblia nos llama a la santidad.
para llamarnos a la santidad, la Biblia nos dice, sé lo que eres. No seas incongruente con quién eres. Eres alguien que está vivo de entre los muertos. Pues no actúes de otro modo. Actúa como aquello que el Señor ha hecho en ti. De modo que puedas presentar tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Dice Pablo, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermano, si me preguntaseis cuál es uno de los versículos bíblicos que más amas, yo te diría sin duda Romanos 6, 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Tantas veces he tenido que predicarle eso a mi alma cuando el pecado se levanta con agresividad, con violencia. Me he tenido que predicar, Pedro, recuerda, el pecado no se enseñorea de ti. Lucha con él. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, ella solamente tiene la capacidad de demandarnos de manera externa. Es lo único que puede hacer. Pero la gracia no solamente trae la demanda, la gracia viene con el poder del Espíritu Santo de Dios para llevarnos a obedecerla. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia nos une al Hijo, la gracia es Cristo. La gracia nos une al Hijo para que junto con la demanda, el poder del Altísimo, el poder del Espíritu Santo de Dios, venga a operar en nosotros aquello que Dios de nosotros demanda. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, imposible es que el creyente pueda vivir en santidad, por lo menos la santidad que Dios demanda. Desde luego, una santidad religiosa podrías vivir a partir de la ley. Pero cuando hablamos de la santidad que Dios demanda en términos de la humildad, del amor y de la entrega sacrificial, ahí, hermanos, eso está tan infinitamente distante de la realidad de nuestro pecado que la única explicación para eso es el milagro de la gracia divina. Os lo aseguro. Humildad, amor y entrega sacrificial solo se pueden explicar a partir de la gracia operante en el alma humana. Ahí no hay religión, no hay ley, no hay hombre que pueda operar. Pero la gracia del Señor sí lo puede operar. Hermano, tal vez has venido a este lugar angustiado por la lucha con el pecado. Tal vez has venido a este lugar diciendo, pastor, no puedo, me vence, este orgullo me puede, la incredulidad me puede, la fornicación, la pornografía, la idolatría a un determinado objeto, el amor al dinero, el rencor, el egoísmo. Amigo, quiero decirte algo. En Cristo hay poder para vencer el pecado. Él es el que nos dice, tus pecados te son perdonados. Pero Él es el que nos dice también, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Levántate y batalla. Porque hay gracia que fluye de mí para vencer el pecado. Querida iglesia, eso es lo que tengo hoy para compartir con vosotros. Y quiero animarte a orar. Tal vez hay personas en este lugar que no vencen el pecado porque todavía son esclavos del pecado. Todavía no han llegado al punto de desesperar de sí mismos para acudir a Cristo como una única fuente de perdón y poder para vivir en santidad. Tal vez todavía estás viviendo bajo la ley. Yo quiero animarte a desesperar de ti mismo. Quiero animarte a abrazar a Cristo. Quiero animarte a ir a Él y decirle, Señor, tirado a tus pies, dependo de tu gracia. Confieso mi pecado, confieso mi impotencia, pido tu perdón y pido tu poder. Hay gente aquí que tal vez necesite hacer eso. Pero tal vez hay creyentes en este lugar que están cabizbajos porque han olvidado esta verdad. Yo quiero hoy, sencillamente como pastor, recordártela. Es lo único que quiero hacer. Te estoy diciendo lo que es verdad respecto a ti. No algo ni que tú has hecho, ni que yo es Cristo el que lo ha hecho por ti. Yo solo quiero decirte, confía en Él. Una vez más, abraza su gracia y abraza su poder. Dile, Señor, yo necesito confiar en esa vida que fluye de ti. Yo necesito, Señor. El pecado es fuerte, Señor. Es fuerte. Fíjate qué maravilloso como iglesia. El Señor nos ha llamado a las misiones, a proclamar el Evangelio. Nos ha llamado a la crianza, a las hermanas que están en este lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero en esta mañana, para unir todo eso, Él nos está llamando a Cristo.
a la fuente de donde fluyen todas esas realidades. Vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos ayude a vivir unidos a Él, cerquita de Él. Señor, como iglesia queremos agradecerte, Cristo, por la belleza de todo lo que tú eres para nosotros. De todo lo que el Padre nos ha otorgado en ti, Jesús. Gracias porque tú eres nuestra justicia. Gracias porque hemos sido legalmente unidos a ti de manera completa e inamovible. Pero en esta mañana, de manera muy especial, queremos agradecerte también, Jesús, por estar unidos a tu vida, unidos a tu muerte, a tu resurrección. Gracias, Jesús. Gracias por ese poder que opera en nosotros. Gracias por ese poder que venció al viejo Adán, que le dio un golpe de muerte, Señor, que nos dio libertad para poder hoy confesar nuestros pecados, para poder hoy acudir a ti en dependencia, para una vez más beber y asirnos de ese poder de la resurrección, de ese poder para vencer tantas cosas que acongojan de verdad nuestras almas, Señor. Pero hoy venimos a ti, Cristo, fuente de todo bien, fuente de toda vida, autor de la vida, para poder una vez más, Señor, fortalecernos para luchar, para batallar, para que el pecado nos reine en nosotros, Señor, para vivir una nueva vida, como dice tu palabra, muertos al pecado, pero vivos para Dios. De manera muy, muy, muy especial, Padre, quiero orar por aquellos hermanos que han entrado en este lugar afligidos, Señor, en sus corazones. Creo, Señor, que hay hermanos así en esta mañana. Y quiero pedir el consuelo del Espíritu Santo. Llénales, Espíritu del Señor. Llénales, Señor. Sabemos que la savia que fluye del árbol de Cristo, eres tu Espíritu, Espíritu de vida. Y yo quiero pedirte que tú fluyas renovando el corazón. Que tú fluyas, Señor, ministrando el perdón de Cristo. El perdón, la justicia perfecta de Cristo. Que tú fluyas, Señor, renovando la esperanza, el poder, la fe, Señor, en el corazón de mis hermanos, Señor. En mi propio corazón, Señor. Para que podamos salir de este lugar con fuerza renovada. Para obedecerte y para vivir para tu gloria. Para que nuestros cuerpos sean instrumentos de justicia en tus manos. Señor, alabado sea tu nombre por tu obra. Gracias, Señor, porque llega el día y a las puertas está, en que seremos vestidos de gloria, semejantes a ti. Queremos agradecerte por ello, Señor. Oramos y ponemos todo esto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús.